Gracias, señora secretaria. Retomamos el segundo debate del proyecto de ley para el cierre de la crisis bancaria de 1999. Tiene la palabra asambleísta Juan Carlos Casinelli. Muchas gracias, señora presidenta. Antes de esta intervención, quiero agradecer a todos los asambleístas de las distintas bancadas por su participación activa en este debate, en este segundo debate, en el primer debate, en las actuaciones dentro de la comisión, insisto, en las decenas de aportes que llegaron a la comisión, que los hemos sistematizado y que hemos buscado en todo momento, que la propuesta que vamos a presentar a continuación recoja, reúna aquello que motiva a este proyecto de ley, denominado Ley para el cierre de la crisis bancaria del año 1999. Tengo una presentación, señora presidenta, si me permite. Siguiente lámina. Nuevamente, aunque parezca redundante, fundamental establecer los tres ejes que tienen que ver con esta ley. Traspaso de bienes muebles e inmuebles, acciones, de una vez por todas al Banco Central del Ecuador y a través del Banco Central del Ecuador a las compañías públicas que tengan relación con esto, a los ministerios que tengan relación, como el caso de Inmobiliar para bienes inmuebles urbanos y como el caso del MAGAP para bienes rurales. Lo segundo, buscar un cobro, un recálculo de deudas no vinculadas de la banca cerrada. Y lo tercero, hacer un pago a los acreedores, principalmente aquellos que tienen que ver con acreencias del sector privado. Siguiente lámina. Los debates han sido extensos y hemos estado muy concentrados en cada una de las intervenciones. Nosotros recogemos lo solicitado por el asambleísta Esteban Melo en el sentido de que este proyecto de ley, por contemplar en una de sus partes una reforma al artículo 165 de la Ley de Instituciones Financieras, que es orgánica, tenga el carácter de orgánica. Así establecemos que el artículo, en los considerandos, que el artículo 133 de la Constitución de la República del Ecuador determina que las leyes sean orgánicas y ordinarias, definiendo a las leyes orgánicas en su numeral 2 como aquellas que regulan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Que habiendo sido el feriado bancario del sistema financiero ecuatoriano de 1999, un fenómeno generado por un grupo económico reducido que se benefició de la mayoría de los ecuatorianos y que generó la mayor crisis financiera, económica y social del Ecuador, cuyos efectos se vieron reflejados en las familias ecuatorianas con una reducción alarmante del poder adquisitivo del sucre y su posterior extinción, desempleo, subempleo, migración, que generó la vulneración de derechos a una vida digna, a la libertad de disponer de los propios recursos, a la protección del Estado, a los ciudadanos. Es imperioso contar con una ley de carácter orgánico, conforme se sugirió en este debate, que termine con los efectos de la crisis bancaria que hasta la fecha no se ha podido solucionar definitivamente. Se incorpora este considerando. Siguiente lámina. En el artículo primero se elimina la frase sean de administración o de garantía, que hace referencia a las compañías deudoras inactivas que hayan constituido fideicomisos, que se terminan con esta ley recogiendo lo dicho en el debate, y se corrige en el segundo inciso las frases inmuebles ubicados en predios urbanos por inmuebles urbanos y los inmuebles ubicados en predios rústicos por inmuebles rústicos, tal como lo solicitó el asambleísta Moreta en su intervención. Siguiente lámina. Respecto al plazo establecido para el Banco Central, acogiendo las intervenciones que se han hecho aquí, así como las conversaciones que efectivamente hemos seguido manteniendo con funcionarios de esa entidad, se mantiene ese plazo de 210 días para liquidar los fideicomisos, se cambia y se estructura de la siguiente manera: 120 días para liquidar esos fideicomisos
y se les da un plazo mayor a las fiduciarias, que es donde se evidencia realmente el problema, de 150 días adicionales para transferir de su patrimonio los bienes inmuebles al Estado y así darles su uso productivo. Se mantiene obviamente la disposición de segundo debate de que de no hacerlo estarán, de acuerdo a lo establecido en la ley, podrán ser sancionados, deberán ser sancionados. Entre paréntesis, la variable de este plazo que estamos incorporando, que ha sido solicitada, no afecta el plazo total incluido en el informe de segundo debate. Únicamente se distribuyen los días de una manera distinta y, en todo caso, en la sumatoria, todo debe estar concluido antes de fines de diciembre de este año. Respecto a las cláusulas contractuales que obstaculicen dichas transferencias, se incluye la siguiente frase: aquellas que establezcan cualquier tipo de honorarios, incluyendo a los honorarios y valores por restitución de los inmuebles. No se cancelarán, lo estamos poniendo expresamente, recogiendo lo solicitado en este debate. Siguiente lámina. En el artículo 3 se reemplaza la palabra terceros por privados, para darle una mayor consideración respecto de las transferencias de dominio que se hayan realizado a favor de privados. Y se incluye, conforme lo solicitó el asambleísta Hernández, la resolución que es oportuna del Banco Central 0002-2009 del directorio, para darle mayor énfasis a esta disposición. En el artículo 5 se incluye al final del primer inciso el siguiente texto: los tributos y expensas causadas que se adeuden por los activos a los que se refiere esta ley serán calculados sin intereses y serán registrados en el déficit patrimonial a cargo de las instituciones financieras extintas, acogiendo la sugerencia en su intervención a nombre del bloque de país de la asambleísta Jimena Ponce. Siguiente artículo. En el artículo 8, en el último inciso, se agrega: respecto a los bienes muebles se aplicará la normativa legal vigente que creyera más pertinente, refiriéndose al Banco Central, por cuanto las transferencias canceladas son las de los bienes inmuebles y de las acciones de las compañías. Artículo 9. Se cambia el plazo de 360 días efectivamente a 365 días. Para el pago de creencias jubilares se elimina aquellas que hubieran sido calculadas erróneamente, pues no se puede asegurar el error de los mismas, sin menoscabar, obviamente, que puedan ser reprocesadas por el Ministerio de Relaciones Laborales. En el artículo 10 se agrega la palabra depositarias, obteniendo el siguiente texto de acreencias depositarias. En el 11 se cambia el título del artículo extinción de acreencias por acreencias no depositarias y extinción de acreencias. En el artículo 12 se aclara que los CPG se refieren a certificados de pasivos garantizados. En el artículo 13 se elimina el tercer inciso referente a la notificación a los migrantes y se incluye una disposición general que dice, acogiendo las intervenciones nuevamente de los compañeros asambleístas: el Banco Central del Ecuador remitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana la información necesaria para que se realice la difusión y comunicaciones que correspondan para la promoción de la presente ley para los ecuatorianos residentes en el extranjero. Adicionalmente, estarán exentos del pago de cualquier valor por concepto de tasas consulares para el otorgamiento de poderes que tengan relación con las disposiciones de esta ley. Artículo 14. Se modifica. El Banco Central calculará de oficio la totalidad de la cartera cedida, recalculará a petición de parte, porque no hay que olvidarse que esto es motivado por cada persona, deudor no vinculado de la banca cerrada, que quiera acogerse a los beneficios de la ley. Por eso tendrá que pedirlo en cada caso y, en cumplimiento de las condiciones previstas en esta ley, la parte de la cartera cedida. En el inciso segundo se eliminó la siguiente frase: en concepto de pago de que hubiera recibido de la CFN, por no ser apropiado. Respecto a la base para el nuevo cálculo, se incluye que se realice de conformidad con la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y codificación de resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros
y de la Junta Bancaria, que son temas de forma. Respecto a los deudores beneficiarios del recálculo que posean documentos que justifiquen pagos efectuados, se agrega que no hubieran sido registrados por las entidades financieras extintas para precautelar la posibilidad de que se incorporen otros pagos con la debida justificación. Y se aclara, conforme fue solicitado en este debate, que el 5% de interés es anual, que se mantendrá vigente desde la fecha de su concesión. El artículo 15, estuvimos trabajando anoche ante la iniciativa que conocía que la asambleísta Alexandra Ocles iba a presentar, porque se hace sumamente importante entender que uno de los 3 ejes fundamentales de este proyecto de ley tiene que ver con los deudores no vinculados de la banca cerrada y la posibilidad de su recálculo. Pero en el segmento de deudores no vinculados de la banca cerrada existieron los que sí manifestaron su posibilidad, su propuesta de pago, pagaron, les remataron bienes, les levantaron casas y se quedaron con saldo, pero también existieron aquellos que durante estos 15 años no han abonado nada. Eso por un lado, pero por otro lado existe también, como bien lo manifestó la asambleísta Ocles y yo lo he recogido, segmentos. Existen deudores de 75, 80, 90 millones de dólares que no son vinculados, que hubiéramos pensado que debían ser vinculados. Sin embargo, en la información general que se establece de lo que hemos recibido, conforme lo he dicho con anticipación, existen un universo de gente que tiene deudas de 75, 80, 90 millones de dólares y consideramos que debe hacerse un tratamiento progresivo para darle justicia a este tema del recálculo, sabiendo lo que le cuesta al Estado hacerlo en la forma en que está planteada. Por otro lado, más adelante van a encontrar ustedes una disposición donde no se establece un comité, pero sí se establece que el Banco Central del Ecuador en un plazo determinado deberá revisar la integralidad de la cartera que se llama no vinculada para establecer si en esa cartera efectivamente quienes están no están vinculados tal como lo establece la Ley de Instituciones Financieras. Una salvedad adicional que vamos a poner más adelante y se las voy a exponer porque obviamente existieron administradores y liquidadores que establecieron en su momento, de acuerdo a las normas, los términos de vinculación y no queremos, y por eso ponemos este filtro adicional más adelante, que esto se vaya a pasar y que de repente se beneficie de este proyecto de ley una persona que estando como no vinculada, luego de esa revisión se entienda que sí ha sido vinculada de acuerdo a los términos de la Superintendencia de Bancos. Agregamos en el articulado lo siguiente: condiciones para la aplicación del recálculo y reliquidación de cartera. Los beneficios de recálculo y reliquidación de cartera establecidos en esta ley se aplicarán exclusivamente para la cartera crediticia no vinculada y a petición de parte, de conformidad con las siguientes condiciones. Los deudores cuyo capital inicial de la operación fue de hasta $100.000 de los Estados Unidos accederán al recálculo sin ningún tipo de restricción. Hablo de capital. Los deudores cuyo capital inicial de la operación es mayor a $100.000 de los Estados Unidos y hasta de $2 millones de los Estados Unidos se podrán acoger al beneficio del recálculo porque son deudores de cartera de crédito no vinculada, pero deben cumplir condiciones. Primero, siempre que hayan realizado abonos a la deuda o en caso de que no lo hubieran hecho, estos abonos deberán abonar al menos el 10% del valor del capital inicial de su deuda consolidada en un plazo máximo de 180 días a partir de la vigencia de la presente ley. Tercero, los deudores cuyo capital inicial de la operación supera los $2 millones se podrán acoger al beneficio del recálculo porque siguen siendo deudores no vinculados de la banca cerrada. Siempre que hayan realizado abonos de al menos el 50% del valor del capital inicial de la deuda o en caso de no haber realizado abonos a la deuda, deberán abonar al menos el 35% del valor del capital inicial de su deuda consolidada junto con la solicitud de acogerse al beneficio del recálculo.
en un plazo máximo de 180 días a partir de la vigencia de la presente ley. Esto con la finalidad, insisto, de establecer una diferenciación dentro de los deudores no vinculados en función del monto que en su momento registraron como capital debido y recogiendo obviamente lo que sugiere la asambleísta Alexandra Ocles. En este caso se incorporaría el artículo 15 que modificaría los artículos subsiguientes en su numeración. Además, dentro del artículo 15 se incorporará lo siguiente. El proceso de recálculo de la deuda se considerará concluido una vez que se hayan suscrito los documentos que formalicen la obligación de pago ante el Banco Central del Ecuador o la Corporación Financiera Nacional, según sea el caso. Este plazo no podrá ser mayor a 120 días contados desde la publicación de la presente ley. El fiador o aval de las obligaciones originales objeto de la reestructura continuará siendo garante de las obligaciones recalculadas, salvo que el deudor principal rinda una garantía real que a criterio del Banco Central sea suficiente. El plazo para el pago del saldo recalculado, y estamos recogiendo un periodo de gracia de 1 año que fue solicitado en este pleno y durante todas las comparecencias en la comisión, será de 6 años, al cual se le aplicará la misma tasa de interés anual del 5%. El primer año será un periodo de gracia, en el que correrán intereses durante el cual el deudor no estará obligado a realizar pago, salvo su voluntad expresa en contrario. El Banco Central del Ecuador o la Corporación Financiera Nacional, según corresponda, determinarán la periodicidad de los pagos aplicables a la cartera recalculada. La aplicación de estas reglas no obsta que los deudores puedan cancelar sus deudas en forma anticipada. Esta norma fundamental, el vencimiento de 2 pagos consecutivos o la falta de concurrencia a la suscripción de los documentos que formalicen la obligación de pago, suspenderá los beneficios concedidos por esta ley y reactivará inmediatamente los procesos de coactiva y de justicia ordinaria, ojo, por el monto total de la deuda que se mantuviera impaga, sin el beneficio del recálculo y aplicando la tasa de mora vigente a la fecha de suspensión de los beneficios. Los pagos que se hubieran hecho al amparo de esta ley, acogiéndose y después no cumpliendo, serán aplicados ya no al capital, sino conforme a lo dispuesto en el artículo 1611 del Código Civil, que establece una prelación para el efecto. Artículo 16. Suspensión de la coactiva. A partir de la expedición de esta ley se suspenderán los procesos coactivos y los juicios de insolvencia o quiebra durante 120 días, durante los cuales los deudores que deseen acogerse al mecanismo de recálculo podrán concurrir a la suscripción de los documentos respectivos para su aplicación. El Banco Central del Ecuador o la Corporación Financiera Nacional, según corresponda, solicitarán la suspensión de los procesos en los respectivos juzgados. La suspensión de la coactiva se mantendrá mientras los deudores permanezcan al día en los pagos resultantes del recálculo de sus deudas. Mientras estén suspendidos los procesos coactivos y los juicios de insolvencia o quiebra, se suspenden asimismo los plazos para la prescripción. Artículo 17. Referente a la presunción de insolvencia, en el artículo referente a la presunción de insolvencia se incluye la palabra también de quiebra. En el 18, en las formas de pago se incluye a la Corporación Financiera Nacional para registro de los asientos contables. En el 19, cuando hablamos de extinción de obligaciones, luego del texto que dice, si la garantía cubre el total de la deuda quedará cancelada en su totalidad, se especifica que caso contrario, el saldo podrá sujetarse a lo dispuesto en el artículo 14, que tiene que ver con el recálculo. Y además se incluye, si el remate de bienes muebles no se hubiera realizado, se imputará como abono a la deuda el valor razonable del bien a valor de mercado en la fecha de embargo, el mismo que será determinado por un perito calificado por la Superintendencia de Bancos y Seguros a petición del juez de coactivas a cargo de la recuperación de cartera. Solicito a mis asistentes poner si el remate de bienes inmuebles en vez de muebles. Artículo 20.
Respecto a la exclusión de registros crediticios, se elimina la palabra nuevo crédito por obligación recalculada, intentando precautelar, como lo intento hacer más adelante, el tema de que no se llame a esto una novación, porque entendemos perfectamente que eso causaría una injusta forma de recálculo. En el artículo 24 agregamos lo que también fue propuesto por la asambleísta Jimena Peña. En el primer inciso se reemplaza la frase que producto de recálculo sea inferior por cuyo capital sea inferior. Y además incorporamos, se reemplaza el nombre de la ley reformatoria, la ley de burós de información crediticia, por el nombre correcto. Ley orgánica derogatoria, la ley de burós de información crediticia, reformatoria, la ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y a la Ley de Compañías. Disposiciones generales. En las disposiciones generales segunda y cuarta se reemplazó la palabra capital social por capital accionario. Solicitud de varios asambleístas que ha sido recogida. Se incorpora en la disposición tercera todos los gastos en que incurriera el Banco Central del Ecuador, sean estos de impuestos, tasas, contribuciones, aportaciones o de cualquier otra naturaleza, en aplicación de esta ley por las transferencias de activos, liquidación de fideicomisos o de compañías serán cargados a los déficits patrimoniales de las respectivas entidades financieras liquidadas. En la disposición transitoria cuarta se incluye: los recursos que se recuperen por el cobro del déficit patrimonial serán entregados por la Superintendencia de Bancos y Seguros y la UGDEP al presupuesto general del Estado. Disposiciones generales que además se incluyen. Se agregan las siguientes disposiciones. Séptima, la Superintendencia de Bancos y Seguros, en el plazo de 60 días, contados a partir de la publicación en el registro oficial de la presente ley, revisará el listado de operaciones no vinculadas reportadas al Banco Central del Ecuador en aplicación de la Resolución 2009-1427 y, de ser el caso, ratificará, depurará o rectificará dicho listado previo a la aplicación de beneficios de la presente ley. Su pronunciamiento será notificado al Banco Central del Ecuador para que se proceda al recálculo. Incorporamos la norma para hacer una previsión adicional de revisión de ese listado hoy existente de deudores no vinculados de la banca cerrada. Octavo, el Banco Central del Ecuador remitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana la información necesaria para que se realice la difusión y comunicaciones que correspondan para la promoción de la presente ley para los ecuatorianos residentes en el extranjero. Adicionalmente, estarán exentos del pago de cualquier valor por concepto de tasas consulares para el otorgamiento de poderes que tengan relación con las disposiciones de esta ley, en concordancia con lo que indicamos anteriormente y con la finalidad que la disposición general pueda precautelar cualquier otro inciso que, teniendo relación con nuestros hermanos migrantes, no hubiera tenido esta disposición expresa. Novena, el Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Bancos, y Seguros y las demás instituciones públicas que por mandato de esta ley deban efectuar alguna acción dentro de cierres de la crisis bancaria del 99, a partir de la vigencia de esta ley en forma semestral, presentarán a la Asamblea Nacional un informe detallado del cumplimiento de las normas previstas en esta ley, de tal forma de poder desde la Asamblea, señora Presidenta, hacer un monitoreo, conocer cuáles son los efectos reales de esta ley que estamos discutiendo y que con seguridad aprobaremos el día de hoy. Décima, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General del Estado y demás entidades involucradas investigarán y establecerán responsabilidades e impulsarán los procesos que se sigan según su competencia en contra de exadministradores, directores, gerentes, administradores temporales de la banca cerrada, liquidadores, auditores externos, peritos tasadores, empleados y en general contra cualquier persona de tales instituciones que hubiera sido responsable de su liquidación, extinción y que hayan incurrido en acciones u omisiones o situaciones que contravengan el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Adicionalmente, impulsarán las acciones que correspondan cuando se haya dado mal uso de información privilegiada
que haya sido entregada a oferentes en los procesos de remate y o embargos de los bienes muebles e inmuebles propiedad de los deudores no vinculados. Asimismo, en el texto final, aquí falta una línea que la anoten por secretaría, se incorpora que no permitirán que las acciones iniciadas prescriban y aquellas que tengan que iniciarse que tampoco prescriban por inobservancia de la ley las personas relacionadas. 11. El beneficio del recálculo para los efectos de esta ley no se entenderá como novación, ni reestructura de deudas, ni cualquier otro modo de extinción de las obligaciones, ya que tiene una condición pendiente, la condición de que de no cumplirse el convenio suscrito, se retrotrae la obligación a su condición original. En cuanto a disposiciones reformatorias, recogiendo lo que indicaba el artículo, lo que señaló el asambleísta Esteban Melo sobre la necesidad de la reforma del artículo 165, transcribimos textualmente lo que nos hizo llegar el asambleísta y que motiva en su momento que esta ley sea considerada como orgánica. Doy lectura. Las sumas que por cualquier concepto la o las empresas de propiedad de aquellos accionistas o administradores de las instituciones financieras de que trata este artículo, incluso las que no estuvieran vencidas, que se declararán de plazo vencido, constituirán a favor de la entidad en liquidación que las tome en administración crédito privilegiado de primera clase, aún con preferencia a los hipotecarios, los estructurados en fideicomisos o cualquier otro de diversa naturaleza que no sea de haberes que se deban a los trabajadores o a las instituciones del Estado, incluido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para el cobro de tales haberes, la institución financiera en liquidación iniciará las coactivas sobre la base de la determinación que se practique fundamentadamente y dispondrá las medidas cautelares y apremios que quepan, incluso de carácter real, sobre bienes que se encuentren sujetos a gravamen de cualquier tipo o aportados a fideicomiso, los cuales serán cancelados por el ejecutor a fin de cobrar lo que se adeude, para que con su producto, respetando la prelación determinada en el presente inciso, se cubran las acreencias conforme al artículo 167. La Junta Bancaria, a pedido justificado de la Junta de Acreedores o del liquidador en su caso, podrá ordenar la cancelación en el registro de la propiedad de la inscripción de compraventas, daciones en pago o cualquier otro título traslaticio o limitativo de dominio respecto de aquellos bienes de las empresas vinculadas a los accionistas o administradores, celebrados con posterioridad a la suspensión de operaciones de la institución financiera vinculada, a fin de que esos bienes sirvan para cobrar lo que se adeude de acuerdo a lo preceptuado y al procedimiento determinado en el inciso que precede. Los terceros de buena fe que puedan resultar afectados de la cancelación de la transferencia tendrán acción de daños y perjuicios exclusivamente contra quienes hayan transferido la propiedad luego de ordenada la suspensión de operaciones de la institución financiera. Finalmente, disposiciones reformatorias. Segunda, esta solicitada por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos para que pueda aplicarse estas disposiciones legales que hablan de la eliminación de los registros de acuerdo al recálculo que se haga. En la Ley Orgánica Derogatoria, la Ley de Burós de Información Crediticia y reformatoria, la Ley del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y a la Ley de Compañías, efectuar la siguiente reforma. En la primera disposición transitoria, sustitúyase la frase en un plazo no mayor a 365 días por hasta el 31 de diciembre del año 2014. Acogiendo lo solicitado por el asambleísta Gabriel Rivera, sustitúyase la letra C del artículo 84 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado por el siguiente. Se prohíbe garantizar cualquier clase de obligaciones a personas naturales o jurídicas de derecho privado. Se prohíbe por parte del Banco Central. Para que la parte considerativa que se hizo referencia sea acogida, estamos incorporando en la parte de considerando lo siguiente, que debido a una deficiente regulación se entregaron recursos y se otorgaron garantías desde el Banco Central a favor del sector privado
provocando la nefasta crisis financiera del año 99, por lo cual se hace necesario establecer parámetros legales que cierren de manera definitiva el otorgamiento de ese tipo de garantía y sus consecuencias, que se debe precautelar los intereses del Estado en las transferencias de activos entre el Banco Central del Ecuador y el sector público ecuatoriano para que se garantice el buen manejo de los recursos públicos y su adecuado destino en el marco regulatorio de la presente ley. Se propone la sustitución del literal C en los términos que he dado lectura. Y finalmente una disposición transitoria única que señala los incisos tercero y cuarto del artículo 165 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, agregados por la presente ley, se aplicarán inclusive respecto de las instituciones del sistema financiero que a la fecha de su promulgación se encuentren en liquidación y de las compañías o empresas cuyas acciones se encuentren ya a cargo de aquellas instituciones por mandato del segundo inciso del artículo 5. Señora Presidenta, señores asambleístas, como ustedes ven, durante los días que han transcurrido para el tratamiento de esta ley económica urgente, hoy propuesta como orgánica, la Comisión no ha reparado en observar de una manera puntual cada una de las intervenciones que por escrito, que personalmente se han hecho sobre el proyecto de ley. Muchas han sido recogidas, mucho ha sido modificado del proyecto original. Considero, señora Presidenta y compañeros asambleístas, estamos proponiendo al país una ley muy bien estructurada, un articulado muy bien concebido con el aporte de todos ustedes, representantes de todos los bloques de la Asamblea Nacional. Por eso, señora Presidenta, anticipando que por Secretaría ya he hecho llegar e ingresado el texto íntegro de cómo sería el proyecto de ley para conocimiento de los asambleístas, solicito a usted que disponga la respectiva votación.